Hoy es domingo 7 de febrero del año 2021. Estamos en nuestra serie del año intitulada, ¿cuál? ¿Cuál es la serie del año? ¿Ya se les quedó? Reflejo, unidad divina. Reflejo, unidad divina. Y el tema de la serie, de esta primera serie, es aceptando a los nuevos convertidos. Para hoy nuestro tema es defiendo a los débiles. Levanten la mano los que son débiles. Bueno, habemos unos cuantos, como 5, habemos 6. Los demás nos tienen que defender a nosotros. Bueno, vamos a hacer nuestra confesión bíblica primero que nada, hermanos amados, y luego vamos a iniciar con esta enseñanza. Digamos entonces, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir al Salmo número 82. Salmo 82, versículos del 1 al 4. 22 versos del 1 al 4 dice de la manera siguiente. Si usted quiere leer en voz alta conmigo, hágalo con toda libertad. Dice así la palabra. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Amén. Tomen su lugar, por favor, mis hermanos. Hasta donde me da la memoria a mí, yo nunca he sido fuerte, hablando físicamente, hablando de así de pelear o de hacer trabajos duros. Nunca he sido así, tengo que confesarlo. Un pequeño ejemplo de esto fue la semana pasada, que necesitábamos destrabar ese pasador, porque como pintaron el templo, pintaron la puerta, se nos pegó el pasador y no se podía mover. Y yo lo estaba tratando de hacer con un desarmador, la palanca para hacerle, y ni así podía. Y entonces vino hermano Carlitos, que me lleva 40 años de edad a mí. No somos casi iguales, hermano Carlitos. Pero él dijo, permítame. Y a mano limpia agarró eso. Y lo empezó a hacer así, hasta que lo aflojó. Y recuerdo que tal vez por lo menos 2 o 3 veces, que mi esposa ya me aceptó y todo, pero 2 o 3 veces a mí me tuvieron que defender otros muchachos en pleitos así contra los enemigos, ¿va? Y siempre hay enemigos, ¿va? En todas las facetas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia y entrando a la juventud. Se levantaba más de alguien que como lo miraba muy guapito a uno, ¿verdad? Que no lo querían y que no sé qué. Y que todas las patojas haciendo fila detrás de uno, y yo se enojaba, pues. ¿Y qué culpa tenía yo? Pero yo era débil. Y cuando hubo necesidad de llegar a los mamellazos, dicen a San Miguel, entonces yo me vi en desventaja, para ser honesto. Pero siempre hubo quien puso Dios a mi lado para defenderme. Defendieron al débil, fíjense, hermanos. Y este pasaje nos habla de esas cosas. Yo espero que usted la reciba en su espíritu, hermano, porque el ejemplo que yo le pongo lo puedo olvidar. Mejor si se le olvida que soy débil. Pero resulta que esto tiene un sentido espiritual, un sentido que va más allá de lo físico. Y quisiera iniciar en cuanto a este pasaje diciendo algunas cosas importantes. Ya lo leímos. Y si somos observadores, el versículo 1 dice que Dios preside el juicio entre los que juzgan. O
O sea, hay varios que están juzgando. Hay una reunión de dioses, dice aquí. Pero el que juzga sobre todos es Dios. Él está en medio de los dioses que juzgan. Luego en el versículo 2 dice que Dios denuncia la injusticia por causa de los impíos. Eso es lo que está aseverando el versículo 2 con esa pregunta que en la literatura bíblica, mis hermanos, se conoce como una pregunta retórica. Una pregunta que uno percibe o conoce cuál es la respuesta. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Es una pregunta desafiante porque Dios lo que está haciendo ahí es denunciar la injusticia por causa de los impíos. Y luego en los versículos 3 y 4, Dios señala las acciones correctas al realizar el juicio. O sea, Dios marca el camino. Dios marca cómo se debe hacer juicio de manera correcta. El centro de los versos, como podemos ver entonces, es el juicio que se realiza. En todo está por ahí de manera clara o de manera escondida la palabra juicio. Hay una orientación en este pasaje hacia el tema de los juicios. Pero vemos que Dios, siendo el que preside el juicio, y los impíos, por otro lado, que realizan mal juicio y que entonces provocan injusticia, entonces vemos al final cómo debe procederse adecuadamente a realizar el juicio. Eso es importante que lo entendamos para entender el resto del mensaje. Digamos que los actores en este pasaje son, primero Dios, que es el que encabeza el juicio. Luego tenemos a los impíos que realizan mal juicio, que actúan mal en contra de los débiles. Luego está el resultante de esa acción de los impíos, que es la injusticia, que nosotros sabemos que eso prevalece en el mundo, la injusticia. Voy a llegar por ahí, tal vez quiero mencionar un ejemplo de injusticia, pero voy a llegar ahí un poquito más adelante. Pero al final está la enseñanza, está la instrucción de cómo debe procederse correctamente en el juicio o en un juicio. La sentencia al realizar el juicio es concluyente: defiendan a los débiles. Ese es el punto medular al final. Defiendan a los débiles, porque generalmente los que son objeto de injusticia son los débiles, porque los que son fuertes no tan fácil se dejan que cometan una injusticia con ellos. Ellos solo se defienden, pero el débil es objeto de injusticia. Y entonces el mensaje final acaba a ser: defiendan a los débiles. Desde esa perspectiva, entonces, mis hermanos amados, debemos nosotros reflejar unidad divina. La unidad que viene de Dios, decíamos la semana pasada, nosotros la reflejamos. No es propia, no es intrínsecamente nuestra, sino que viene de Dios y nosotros tan solo la reflejamos. Yo les ponía el ejemplo de un vehículo que estaba allá la semana pasada. Ahora no está, no sé qué le pasó, yo le dije que viniera otra vez, pero no está. Pero hay otro aquí que me está reflejando la luz del sol. Ese vehículo no es el que proyecta la luz, solo la refleja. Nosotros debemos reflejar unidad divina, y una de las maneras en que vamos a reflejarla es siguiendo estas instrucciones, esta enseñanza, para defender a los débiles. Así que veamos qué es lo que Dios hace. En primera instancia, de acuerdo con nuestro pasaje, dice que preside el juicio entre los que juzgan. Tenemos que ser cuidadosos en estos pasajes, hermanos, porque de entrada nos encontramos con el término dioses, y entonces eso nos puede crear algún conflicto doctrinario a nosotros, decir, pero no que solo hay un Dios. Pues pensemos un momento. Les había hablado ya del famoso tetragramatón. El tetragramatón es una Y, una H, una W o W dicen ahora, y otra H al final. Son 4 letras consonantes. Es un nombre impronunciable. Ese es el nombre del Dios verdadero, del único Dios. Pero no se puede pronunciar. Nosotros por eso lo traducimos Yahweh, porque no se puede pronunciar.
El asunto es que en la mentalidad de los judíos de aquel tiempo, ellos tenían a Yahweh, al Dios mayor, al único Dios, pero ellos sabían que cada nación tenía sus propios dioses. Cada nación tenía sus propios dioses a quienes ellos adoraban. De hecho, esas naciones generalmente eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tenían varios dioses a los cuales ellos adoraban. Por eso es que hay tríadas de dioses. Por ejemplo, en Egipto se habla de Osiris, se habla de... no me recuerdo cuáles son los otros dos, pero son 3 dioses los que ellos mencionan recurrentemente. Ra, creo que es el otro. Y así, entonces ellos tenían sus dioses. Bueno, entonces la mentalidad de los judíos es, ellos tienen sus dioses. Cada nación tiene su propio dios o sus propios dioses. Pero Yahweh, el tetragramatón, es el soberano. Y entonces se imaginaba el escritor sagrado una reunión de dioses en el que estaba al frente, el que estaba sobre todos, era el Dios de Israel, el Dios verdadero. Por eso nosotros debemos entender, nosotros sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, pero eso no quita que otros crean en otros dioses. Entonces, si hay posibilidad de que existieran esos otros dioses, de todas maneras, el Dios verdadero, el Dios en el cual nosotros creemos, es el que juzga a esos dioses, es el que está por encima de todos. Un ejemplo creo que nos puede ayudar en este sentido es el hecho de los sacerdotes en el mismo Israel. Habían muchos sacerdotes, pero había uno que estaba sobre todos. ¿Cómo se llamaba? No estoy viendo nombre propio, sino el título de ese que estaba sobre todos. ¿Cuál era? No se habían inventado las papas en ese tiempo. Gracias, hermano. Era el sumo sacerdote. Estaban los sacerdotes, pero había un sumo sacerdote que era como quien es el jefe de todos. La idea del Papa, con el respeto que nos merecen los católicos, creo que viene de ahí. Por ahí viene la idea de que él es el que está sobre todos. Pero nosotros sabemos que el que está sobre todos los dioses, ya no digamos sobre los sacerdotes, es el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que propicia nuestra salvación. Entonces, con esa mentalidad, con ese pensamiento, los judíos sabían que él podía ejercer juicio sobre la tierra. El pensamiento era, nuestro Dios es mejor, es mayor y es real en comparación con los dioses de las demás naciones. Ese era el pensamiento de los judíos. Ellos no descartaban que había otros dioses para las otras naciones, pero nuestro Dios es el verdadero, es el real, es el mayor, es el mejor, es el que reina sobre los dioses de las demás naciones. Así que lo que el escritor sagrado está señalando es que cuando se hace juicio sobre la tierra en los hombres, Ha Elohim, es un nombre que mencionamos también en estas conferencias, eso quiere decir el Dios justo, Ha Elohim. Cuando usted, hay un colegio, ¿verdad? En La Libertad que se llama ¿cómo? Elohim. Pero Elohim, solo Elohim quiere decir dioses. En cambio, cuando se combina con Ha Elohim, habla del Dios justo. Entonces el Dios justo es el que está reinando y está gobernando sobre todos los dioses. Es quien preside, es quien decide, es el centro de la vida humana y todo nuestro quehacer como seres humanos, como hombres, como mujeres, como hijos de Dios, incluso está determinado y dirigido por el verdadero Dios. Y nosotros así es como debemos entenderlo. No descartar que otras culturas, otras religiones, otras personas tengan otros dioses, otras deidades que supuestamente ellos adoran. No lo descartamos, pero nosotros tenemos al verdadero Dios. Nosotros estamos del lado correcto. Así que el juicio verdadero viene del Dios de Israel. Y los demás dioses no tienen nada que hacer ante su autoridad. Tristemente para ellos. Si nuestro Dios juzga justamente,
así es como debemos juzgar nosotros también, porque nosotros somos imitadores de Él, nosotros somos seguidores de Él, nosotros debemos hacer lo que papá hace, porque recuerden, hermanos, que todos los niños hacen generalmente lo que hace su papá. Si a su papá le gusta la pelota, al niño le gusta la pelota. Si a su papá le gusta, qué sé yo, la carpintería, el niño eventualmente agarra un martillo, aunque se den los dedos, pero él quiere hacer lo que hace su papá. Nosotros debemos entender que si Dios, el Dios verdadero, el Dios nuestro, es justo, nosotros también debemos ser justos en todo juicio que ejerzamos. Eliminemos todo juicio que sea incorrecto, todo juicio que sea inadecuado. No participemos de juicios en los que alguien salga perjudicado, alguien salga dañado, porque hay otras personas que están dañándoles. Nosotros hemos sido justificados. Y eso es un juicio justo, no porque nos hayan justificado gratuitamente es injusto, no, porque el precio de nuestros pecados de todas formas fue pagado. La única diferencia es que no fue pagado por nosotros, sino por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor de nuestras vidas. Y entonces nosotros no podemos andar equivocadamente. Mire, esto tiene que cambiar nuestra vida práctica. Esto tiene que hacer un cambio en nosotros, mis amados hermanos. Tiene que hacernos ver las cosas de una perspectiva diferente, de una perspectiva que nos haga actuar con justicia, como Dios actúa. Y entonces, si actuamos con justicia, nuestra tendencia va a ser a defender a los débiles. La segunda cosa que vemos aquí es que se denuncia la injusticia causada por los impíos. Eso lo declara el versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Bueno, aquí entonces hay una denuncia en medio de una interrogante, en medio de una pregunta. El sentido es claro. En primer lugar, no debe juzgarse injustamente. Eso quiere decir ahí. En segundo lugar, no hay que aceptar a las personas que provienen de impiedad. Eso es lo que está planteando este versículo. No hay que aceptar a las personas que provienen de impiedades. Y en primer lugar, no debe juzgarse de manera injusta. En este sentido, entonces, si unimos el pensamiento del verso, es que las personas que provienen de impiedad, y ya sabemos nosotros que impiedad, mis hermanos, es toda actitud lejana a Dios, toda actitud de una persona que no quiere buscar a Dios, que no quiere seguir a Dios y por lo tanto que no quiere hacer lo que a Dios le agrada, no quiere hacer su voluntad. Esa es la persona impía, por eso es que actúa mal, por eso es que hace cosas malas. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender el tema de la impiedad uniendo el pensamiento que las personas que provienen de impiedad son las que están causando la injusticia en la tierra y eso debe ser eliminado. Ahora, nuestra actitud no debe ser pasiva, nuestra actitud debe ser proactiva, debe ser de acción. O sea, nosotros no solo debemos de evitar actuar injustamente, sino debemos tratar de evitar que se cometan injusticias, al menos en el círculo en el que nosotros nos movemos. Cada uno tenemos un círculo más íntimo en el que nos movemos, que es nuestra casa, por ejemplo, nuestra familia. Ahí debemos evitar las injusticias. Un ejemplo clásico de injusticias en la familia, ¿cuál sería, hermanos? Que hay dos hermanos, el mayor y el menor, y de repente el menor resulta llorando y acusando a su hermano mayor de que le pegó. Y viene la mamá o viene el papá y no actúa con justicia. Viene, agarra el cincho o la paleta o lo que sea y le da al mayor. Y no hizo un juicio justo, porque a veces los pequeños son bien tremendos. Los pequeños pican el hormiguero y después cuando las hormigas los pican a ellos salen llorando. Resulta que el pequeño fue el que provocó la situación, él fue el que provocó el problema. Y entonces nosotros, como jueces de nuestra familia, actuamos injustamente. O el niño se cae, se lastima,
Ya que te he dicho que te estés quieto, que no sé qué, mira, para que llores, de verdad. Le da otros sus cuantos al pobre patojito, que se fue de boca. ¿Qué culpa tiene él que la calle estaba dispareja o que los zapatos le aprietan? ¿Qué culpa tiene el pobre de que los piecitos no le salieron muy bien y se cae? Hermanos amados, desde ahí comienzan las injusticias. Ya no digamos cuando esto se eleva a otros niveles, a niveles de la sociedad, en el donde usted se mueve en su trabajo, en sus estudios, en diferentes esferas de la sociedad, ahí se cometen muchas injusticias. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que nosotros venimos, que nos debemos a un juez justo, a un Dios todopoderoso, que es justo y que no quiere que hagan injusticias, y por lo tanto no quiere que permitamos que los impíos avancen. Entonces, jóvenes, esto es bien importante. Tienen que ser muy cuidadosos ustedes de quién se hacen amigos. Porque el problema empieza a veces con que un joven bueno, un joven intachable, un joven creyente, un joven fiel al Señor, correcto en su casa, de repente se empieza a juntar en la escuela, o una señorita con alguien que es impío, que viene de un trasfondo impío, y lo empieza a influenciar. Ahí tenemos que tener cuidado. Ahí es donde los jóvenes deben de tener carácter. Por eso es que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque llegará un momento en que papá y mamá no estarán con él para decirle: este está bueno para tu amigo, esta niña está buena para tu amiga, o mira, para tu mujer, de repente. No vamos a estar todo el tiempo. Ellos tendrán que tomar decisiones. Ustedes toman decisiones, jóvenes, niños, adolescentes. Ustedes deben ser sabios, deben pedir la dirección de Dios para no permitir la influencia de un impío en sus vidas. En todo caso, si aceptan influencia, que sea de personas temerosas de Dios también. Esto es bien importante, hermanos. Entonces vemos que este es un versículo bien desafiante para nuestra vida, hermanos. Somos privilegiados de pertenecer al Dios verdadero. Somos privilegiados de tener la bendición de la salvación a través de Jesucristo. Pero nosotros necesitamos actuar sabiamente, prudentemente, justamente en esta vida. Por eso es desafiante. Debemos examinar nuestros actos constantemente. Nosotros debemos de autoevaluarnos y decir: actué bien en esto, actué bien en aquello. Y por eso es que muchas veces, a veces necesitamos pedir perdón, porque reconocemos que actuamos injustamente. A ver, padres y madres, ¿saben cuántas veces le han pedido perdón a sus hijos? Bueno, algunos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque somos los que hemos actuado injustamente, y después nos dimos cuenta y queremos remediarlo, y por muy rico que esté el helado que le dimos, no se le van a calmar los paletazos que le dimos, y más que todo la marca que queda en el corazón, hermanos, del niño o del hijo. Por eso tenemos que actuar justamente. Pero como no somos perfectos, lo menos que podemos hacer es tratar de corregir nuestros errores, de enmendar. Y no importa que ellos sean nuestros hijos, no quiere decir que no podamos pedirles perdón, que ellos nos perdonen también. Eventualmente los hijos aprenden eso también de nosotros, la humildad, la consecuencia en sus actos. Entonces, hermanos, evitemos juzgar injustamente, evitemos actuar como impíos. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos a un Padre que es misericordioso, a un Padre que nos ama, que nos ayuda a través de su palabra a corregir nuestros defectos. Pero nosotros no debemos desechar el consejo de la palabra del Señor. Nosotros debemos recibir ese consejo y debemos recibir a aquellos que están a nuestro alrededor para ayudarles, a los débiles especialmente, a aquellos que no se pueden defender por sí mismos. En el contexto de la iglesia, en el contexto del cristianismo, ¿quiénes serían los débiles, hermanos? Ahí no tiene que ver qué tanto músculo tenga la persona, no tiene que ver el tamaño ni la corpulencia, no. Los débiles son los que están comenzando su caminar cristiano. Los débiles pueden ser aquellos que tenían tiempo de estar en la iglesia, en la vida cristiana, pero llegó un momento que tuvieron alguna dificultad, algún problema, alguna situación que les hizo trastraviar espiritualmente y se apartaron. Y luego, cuando vuelven, debemos recibirlos
con amor, debemos recibirlos con justicia y ayudarlos a que empiecen a fortalecerse nuevamente. Por eso, hermanos amados, necesitamos examinar nuestras vidas, porque hay alguien que necesita de nosotros. Hay alguien que necesita que usted le ponga el brazo, que usted le ponga el hombro. Hay alguien que necesita que usted le dé la mano para levantarse. No despreciemos al débil. No hagamos de menos al débil, porque estaremos cometiendo injusticia. Y a Dios no le agrada eso, hermanos. Nuestro Dios es juez justo y Él quiere que nosotros actuemos como Él. Bueno, y en la parte final de nuestro pasaje, los versículos 3 y 4, señala las acciones correctas al realizar juicio. El 3 y 4. Los dos versículos, el 3 y el 4, son la base, digamos, muy elocuente en cuanto a realizar las acciones que el Dios verdadero espera de nosotros o demanda de nosotros para que hagamos justicia. Miremos el versículo 3 en primer lugar. Dice, con qué claridad, miren hermanos, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Bueno, pongamos en términos gigantescos aquí la palabra débil. Usted está leyendo ahí que dice débil. ¿Quiénes son los débiles según este versículo? Para empezar, el huérfano. Seguidos, ¿quién más dice? El afligido. Y tercero, el menesteroso. Son tipos de personas que son más vulnerables. El huérfano no tiene quien lo defienda, está desamparado. El huérfano está solo, no tiene quien lo ayude, quien le dé el sustento probablemente. Y depende de sus circunstancias, de su edad, de su capacidad y otros aspectos, va a ser más vulnerable, va a ser más débil. Y lo mismo sucede con el afligido. El afligido es aquella persona que está debilitada, que está derribada por diferentes circunstancias de la vida, ya no digamos el menesteroso. Entonces el verso 4 dice, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Y quiero aclarar un poquito lo de menesteroso. ¿Quién es menesteroso, hermanos? ¿O qué término usamos nosotros para menesteroso aquí en Guatemala? El necesitado. ¿Perdón? El necesitado. Necesitado, pero hay un término más fuerte para como sinónimo de menesteroso. ¿Alguien se le viene a la mente? Despreciado. Perdón, hermano, yo tengo problemas de oído, pero El que se es despreciado. el que es despreciado. Pero nosotros usamos una palabrita, por diosero. ¿Han oído esa palabra? ¿La han usado? Limosnero. ¿Sí? En realidad yo creo que es mendigo, pero algunos dicen mendigo, pero es que mendigo es un poquito más insultante porque es un contexto de países, creo yo, en México creo que dicen así. Pero bueno, el mendigo, aquel que, digamos, ya sin ninguna vergüenza está buscando ayuda, es aquel que va a los basureros a sacar lo que pueda para comérselo, hermano. ¿Alguna vez nosotros hemos hecho eso? ¿Verdad que no? Hemos pasado necesidades, sí, pero no hemos llegado al extremo del menesteroso. Este es el más débil. Y esto es lo que dice la Biblia, que nosotros a veces los miramos sobre el hombro, no nos interesa. Cuando uno va en su vehículo, para los que tienen vehículo, en los semáforos, desde el año pasado comenzó eso, ha disminuido un poquito, pero siempre se ve personas con su banderita blanca, con su cartel que dice no tengo empleo, tengo tantos hijos, necesito su ayuda. Y honestamente, le voy a decir yo lo que yo pienso, a ver si yo soy el impío aquí, el injusto, pero digo, ¿será que realmente tiene necesidad? ¿O solo se está aprovechando de las circunstancias generales que hay, ¿verdad? Pero, sin embargo, les he ayudado, tal vez no con grandes cantidades, pero he tratado de ayudarles. Y digo, bueno, que Dios le juzgue si él está mintiendo, si él está fingiendo. Pero sí, hermanos, cuando una persona realmente está débil, está necesitada, se nota realmente,
se nota, se da uno cuenta. Y entonces lo menos que podemos hacer es defender al débil y al huérfano, como dice aquí. La primera acción entonces es defender lo que hicieron conmigo en alguna ocasión, literalmente, en términos físicos, defender al huérfano. El objeto de nuestra defensa es al débil, en el sentido de incapacidad, de que es pobre, de que es menesteroso, al que recurrentemente necesita ayuda, porque nosotros eventualmente hemos necesitado ayuda, pero nos ayudaron una vez y solucionamos nuestro problema y seguimos de frente. Pero hay quienes todo el tiempo necesitan de ayuda. Entonces aquí dice que nosotros no nos cansemos de hacerles bien, de ayudarles. Al huérfano, aquel que se ha quedado solo, ya lo dije, que no tiene quien vele por él, y el menesteroso, este es el que está en las peores circunstancias. Así que usa estos términos para hacernos entender a nosotros, mis hermanos, que nosotros necesitamos tener acciones en donde se note que les estamos defendiendo. Recuerden, no tienen que estar peleando para defenderles, no. Les defendemos cuando les damos un suquetzal, les defendemos cuando le damos su billetito de A5, cuando usted a la camisa que ya no le queda la mete en una bolsita y se la pasa dejando a alguien, o qué sé yo, le lleva un alimento a una persona. Usted está defendiendo a esas personas. Y lo otro que dice que es que se hace justicia, hacer justicia al afligido y al menesteroso. De la defensa entonces se pasa a la demanda de hacer justicia, no solo practicarla personalmente, sino hacerla. Es una demanda que evidencia la urgente necesidad de liberar a los que sufren opresión, de que se termine su sufrimiento, de que cambien sus circunstancias, de que salgan de toda opresión, de toda necesidad permanente que están viviendo, pero debemos trabajar por los que están siendo oprimidos por los impíos. Y vuelvo al tema, los impíos son los que no temen a Dios. Entonces ellos actúan impunemente, ellos actúan sin ningún miramiento, sin ningún cargo de conciencia, porque nosotros hacemos cosas malas, pero nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está ahí recordando que eso estuvo malo. Y eso nos hace sentir mal a nosotros, arrepentirnos y pedir perdón. Pero aquí, hermanos, se habla de los impíos y se incluye todo tipo de afligido y todo tipo de menesteroso. Finalmente, entonces, librar de la mano del impío al afligido y al menesteroso. Es lo que dice el verso 4. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Yo recuerdo que el hermano Marvin, ¿recuerdan al hermano Marvin usted? Sí, ¿verdad? El hermano Marvin contó una vez en una de sus predicaciones aquí su ilustración, ¿verdad? En realidad es un chiste, pero dice él que estaban platicando dos amigos y uno le dijo, fíjate vos que yo vi una situación bien triste. ¿Qué pasó? Fíjate que habían 4 tipos golpeando a otro. Entre los 4 lo estaban golpeando. Y yo estaba viendo y decía, ¿me meto o no me meto? Me meto, ¿no? A defenderlo, supuestamente. ¿Me meto o no me meto? ¿Y qué hiciste? Y mira, estaba con esa lucha, no estaba seguro si meterme o no. Y al fin me metí. ¿Y qué pasó? Entre los 5, ¿te imaginas cómo quedó el pobre? No es eso lo que dice la Biblia que hagamos. Lo que dice la Biblia, si usamos ese mismo ejemplo, ese mismo chiste, hermanos, es que nosotros nos metamos a poner la cara por el otro, para que el otro descanse un poquito y que a nosotros nos caiga un poco. Porque no creo que, a menos que seamos Bruce Lee o Jackie Chan o esos personajes, tal vez vamos a pelear a poder vencer a aquellos 4. Pero eso es lo que dice, nosotros dar la cara por los más débiles, ante los que los están perjudicando. Este es un tremendo mensaje, hermano. Es un mensaje sumamente desafiante, porque ya nos incita a una vida activa, a un cristianismo activo, a un cristianismo de acción, a un cristianismo que no es de templo, sino es de calle, es de vida, es un estilo de vida del Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, yo quiero animarles a que, siendo que nosotros somos de Dios, el Dios verdadero, de Yahweh, el tetragramatón,
quien juzga justamente y hace juicios delante de todos los que se llaman dioses en la tierra, nosotros debemos tomar las acciones pertinentes para corregir nuestra actitud, para corregir nuestra vida, para no permitir las injusticias y para actuar justamente como es Dios Todopoderoso y eventualmente defender al más débil. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y que oremos, porque no lo mencioné, pero yo creo que en este momento podemos pensar que uno de los más débiles son nuestros hermanos que están enfermos. Son nuestros hermanos que están vulnerables o más vulnerables que nosotros a este tema de la pandemia. Probablemente por eso no vienen y no están con nosotros, pero nosotros podemos orar por ellos hoy. Y si eventualmente podemos hacer algo más, hagámoslo, hermanos. Pero vamos a decirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de ellos. Cierre sus ojos y oremos. Piense en alguna persona que usted ha visto que padece injusticias. Piense en alguna persona que usted sabe que está enferma, que tal vez está postrada en su cama, que quisiera estar aquí pero no puede. Piense en ese hermano, en esa hermana, que tal vez les hemos juzgado injustamente desde nuestra mente, pensando que están rebeldes, pensando que están caídos, pensando otras cosas negativas, cuando tal vez lo que pasa es que necesitan que alguien lo defienda, que alguien le extienda la mano, que alguien le ponga el hombro para caminar en pos de Cristo. Oh Dios bendito, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, porque espiritualmente, Señor, podemos decir que estamos fuertes, porque estamos en tu casa, nos estamos nutriendo, nos estamos llenando de tu palabra. Lo queremos en esta mañana interceder, Señor, por los débiles en la fe, por los de reciente conversión, por los que eventualmente se alejaron de tus caminos, Señor, por los que han tenido alguna dificultad, algún problema, Señor, en su vida. Te suplicamos que tú obres de manera sobrenatural y que si tú quieres usar nuestra vida, nos des evidencias claras y nos permita, Señor, ser instrumentos en defensa de los débiles. Padre, pon tu mano poderosa sobre ellos, sobre los que están enfermos, como mi hermana Mercedes, Señor. Padre, ya tiene mucho tiempo que ella está postrada en su camita. Que si se levanta es porque la levantan, no porque ella pueda levantarse. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ella. No sabemos tus planes, no los conocemos. Solo te pedimos que no sufra, Señor. Solo te pedimos, Señor, que tú la sostengas, que tú hagas provisión, Señor, para los medicamentos que tienen que adquirir. Que tú, Señor, des paciencia, des fortaleza a su familia también, Señor, para estar cuidando de ella permanentemente. Mira, Señor, en nuestra iglesia, cuántos hermanos, cuántas hermanas están pasando alguna necesidad, que igualmente quisieran estar entre nosotros, pero les cuesta, Señor. Yo bendigo la vida de hermana Bertita, Señor, que sé que para ella es un gran esfuerzo caminar este par de cuadras o 2 cuadras y media, Señor, para llegar a tu casa. Pero aquí está, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas milagros en ella, en su salud. Y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí también, Señor. Que bendigas nuestras familias, que bendigas, Señor, nuestras finanzas. Que bendigas, Padre, nuestra salud, que nos tengas fuertes ante esta pandemia, que nos ayudes a cuidarnos seriamente, Señor. Bendice, Padre Santo, a toda tu iglesia. Bendice, Rey Eterno, a toda Guatemala, a nuestros gobernantes. Dale sabiduría de lo alto y ayúdanos a tomar decisiones correctas.
decisiones, Señor, que sean congruentes con la justicia tuya, que sean congruentes con la manifestación de amor y de misericordia que viene de lo alto. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Y gracias por tu bendita palabra que siempre nos sigue hablando, siempre nos sigue enseñando. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por todos los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya.